Hoy nos honra el episodio de hoy porque tenemos aquí una, una persona que yo respeto mucho y que, y que yo creo que Puerto Rico le debe también mucho a esta persona y debemos aprender de su trayectoria. Se dice que es el último patriota de la generación que luchó junto a don Pedro Albizu Campos para aquella época del 30 de octubre de 1950 en Jayuya junto a Blanca Canales. Nosotros aquí en Desde Cero queremos rescatar y documentar toda historia que tenga que ver con el puertorriqueñismo, que resalte la cultura de resistencia ¿verdad? De nuestro pueblo. Y tomamos una decisión de que también Desde Cero, además de ser una plataforma de deportes extremos, de cultura y de muchas otras cosas más, también queremos plasmar para las futuras generaciones las historias como la que van a escuchar hoy. Yo le agradezco grandemente la disponibilidad que han tenido para llegar aquí a nuestro humilde estudio y básicamente queremos darle la bienvenida a don Heriberto Marín. Un aplauso para don Heriberto Marín. ¿Cómo está don Heriberto? Yo muy bien, gracias por la invitación. Excelente. Nosotros aquí tenemos una escuela de paracaidismo y esta plataforma pues surge de esa escuela de paracaidismo para llevar información sobre los deportes extremos y muchas otras cosas más. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que por una necesidad queremos también rescatar este tipo de historia. Y yo le agradezco que haya venido en el día de hoy y a Heriberto Junior que está aquí, que por cierto, hoy mi hermano está haciendo unos compromisos, no pudo estar con nosotros hoy lamentablemente, pero aquí nos acompaña el hijo don Heriberto Junior que está aquí. Saludos ahí. Gracias a ustedes por la invitación y de darme la oportunidad de estar aquí acompañando a papi. Perfecto. Pues entonces, pues básicamente la historia de don Heriberto es bien impactante, es bien cautivadora, por lo que es interesante escuchar de su propia ¿verdad? Persona las experiencias que vivió para allá en Jayuya. Usted nació un 23 de noviembre de 1928 en Jayuya, ¿eso es así? Correcto. Ok, cuénteme un poco de esa historia en Jayuya. Bueno, pues fíjate, yo nací en el barrio Coabey, el Valle Heroico, conocido actualmente. En el 1928 me crié allí en una situación bastante pobre, pero muy feliz, de una familia completamente unida, de un barrio en que la gente tenía una hospitalidad increíble, relacionado con todo, porque era un barrio en que no pertenecía, como otros barrios en Puerto Rico, a una sola familia, ¿no? Era distinta familia. Había Pierluisi con 2 S, muy claro, con 2 S. Había Mazzini con 2 S. Había Lopetegui, había Marín, había Torresola, Canales. Y el pueblo era un pueblo bastante atrasado. Cuando querían insultar a uno o ofenderlo, decían, parece que tú eres de Jayuya, ¿no? Porque éramos los más íbaros de los íbaros, pero con orgullo y con amor hacia nuestro pueblo y hacia toda la isla de Puerto Rico. O sea que son de estos típicos pueblos donde todo el mundo se conocía en esa área, todo el mundo se conocía y sabía de dónde venía. Sí, exacto. Coabey era
Para mí el valle más hermoso del mundo, en mis libros lo digo. La gente noble, caminábamos descalzos, nos bañábamos en el río desnudos, jugábamos pelota. Allí en la Piedra Escrita. En la Espada Escrita, en la Suerte, otro charco, jugábamos, íbamos a la misma escuela, una escuela pobre, allí estudiamos hasta quinto grado y la mayor parte de nosotros no usaba zapatos. Hay una, ¿verdad? Estoy adelantándome un poco, pero usted escribe un libro que se llama Coabey, el Valle Heroico. Correcto. Y usted describe en una parte del libro un viaje a Río Piedra. Bueno. Que tardaba 6 horas. Interesantísimo. Se fueron descalzos. Sí, bueno, sí. Y a mitad de viaje hubo una vomitadera allí por las curvas que cogían. Cuéntenos un poco sobre eso. Pues mira lo que pasa. Al año de la masacre de Ponce, que fue en el 1937, llegó a Jayuya, a Coabey, al barrio Coabey, a la escuela conocida como Nemesio R. Canales, una maestra, Ana Luz Marchán, de Geopiedras, y decidió hacer un viaje a San Juan, porque ninguno de nosotros sabíamos lo que era el mar, ni lo que era nada, los de la loza, como le decíamos. Y salimos como cerca de las 4 de la mañana de Jayuya en un camión. Éramos como 25, 30 estudiantes, solamente como 2 usaban zapatos, nosotros todo el resto descalzos, y saliendo del pueblo empezó a llover y empezó la vomitera. Nunca nos habíamos montado en un camión, en un carro, imagínate. Y al tirar el toldo ese que tiran en los camiones, la vomitera fue peor. Todo el mundo mareado. Y entonces sí, cuando llegamos a Geopiedra como a las 6 o 8 horas, según nos íbamos bajando en casa de la mamá de la profesora, nos iban con una manguera, nos iban echando agua, bañándonos, y vamos a ver y limpiar el camión. Y de ahí ahí desayunamos y pasamos a la Universidad de Puerto Rico. Y era el tiempo en que la universidad usaban los estudiantes, iban trajeados, los profesores también. No era la cuando nos vieron a nosotros, pues, este grupo de íbaros, no. Nada parecido con la universidad de hoy día. No. Pues hoy los profesores van hasta en chancleta a la universidad, ¿no? Sí, es correcto. Y los estudiantes en pantalones cortos. Y de ahí pasamos al Parque Muñoz Rivera. En el Parque Muñoz Rivera había un zoológico, en el cual había monos, había cocodrilos. Era el sitio ideal para los que iban a pasear por San Juan. Por primera vez vimos el mar, y aquello para nosotros fue increíble, ¿no? De ver el río tan pequeño, y los charcos los veíamos grandísimos, a ver esa extensión enorme, imagínate. Y luego pasamos a Fortaleza, a ver al general Blanton Winship, que fue el asesino de la masacre de Ponce. Y había que irlo a saludar.
pasando por la calle de San Juan, los muchachos nos gritaban para dónde me llevan a venderlos. Porque éramos como cerditos, ¿no? Como reces allí. Entonces, llegamos a la fortaleza, y llegamos al jardín de la fortaleza y esperamos un rato en lo que salió el gobernador, Winship. Yo nunca he podido olvidar esa figura, porque fue el tipo todo vestido de blanco, el pelo canoso, y salió de para allá por una puerta, nos hizo así y se metió enseguida se guardó de nuevo, ¿no? Imagínate, no podía reunirse con aquel chorro de jíbaro, de gente así, podíamos... ¿Lo pudo ver de cerca o fue algo de lejos? De lejos. De lejos, ok. Bastante lejos, sí. La verdad que fue un viaje increíble, pero el general Winship, para mí, ya yo le tenía, no odio, yo nunca he odiado a nadie, pero no era de mi simpatía. Yo sabía ya quién era el tipo que había ordenado la masacre de 19 puertorriqueños que estaban completamente desarmados, saliendo un domingo de Ramos de la Catedral de Ponce y puestos en fila y asesinados. Y esa figura nunca se me olvidó. Nunca. Don Heriberto, una pregunta. ¿Ya a esa corta edad que usted tenía, ya usted estaba consciente de quién era? Yo estaba consciente, sí, porque mi mamá, nosotros éramos vecinos de Blanca Canales. Okay. Y mi mamá iba a cocinar muchas veces a la casa de Blanca. Y yo me pasaba metido allá, yo era un muchachito, ¿no? Y en la casa de Blanca, en el centro de la sala, en una pared había unas 4 fotos ovaladas. Una era de la mamá de Blanca, doña Consuelo. El otro era de don Rosario Canales, el papá de Blanca. Y otro de ellos era de Nemesio R. Canales, que Nemesio era hermano de Blanca. Y en la parte de arriba había aquella foto de una persona negra. Me estuvo raro desde pequeño porque en Jayuya los esclavos no fueron a vivir al centro de la isla. Cuando a Jayuya llegaba una persona negra, decían, si era hombre, decían, ese debe ser pelotero de Ponce. Porque entonces los traían, era cuando venían a Puerto Rico, Satcher Paige, Fairman, todos aquellos peloteros, ¿no? Y pregunté que quién era aquella persona. Y me dijeron, ese es don Pedro Albizu Campos. Es un patriota que está preso por la independencia de Puerto Rico. Y eso de independencia que yo no entendía, pero se quedó en mi corazón y en mi conciencia como algo sumamente importante. Y al poco tiempo es que sucede la masacre de Ponce. Y eso de la masacre, que fue el 21 de marzo del 1937, yo veo en Casa Blanca Canales mucha gente llorando y entre ellos a mamá. Y yo también me eché a llorar. Yo era un niño. Y pregunté qué pasaba y me dijeron que asesinaron a un grupo de nacionalistas.
Y eso yo fui adquiriendo conciencia sobre eso, ¿no? Cuando nos trasladaron de Coabey a Jayuya, a la escuela superior, a la escuela intermedia, a hacer el 6º grado, empecé a leer unos libros, y entre ellos encontré a uno de Pachín Marín, de aquí de Arecibo, poeta, patriota, que murió en la manigua cubana defendiendo la independencia de Cuba, titulado En la arena, un librito pequeño de poesías. Y siempre me acuerdo, y lo digo en uno de mis libros, una poesía que decía: ya voy a echarme a la mar, a bordo del buque Mambí, con las ansias de alcanzar en lo que en un sagrado altar me juró José Martí. Ese poema. Y había otro poema precioso que a mí me encantaba también, que era una oda a Ligia, donde decía, hablaba de su amor a Ligia, y que este es un poema dedicado a mi amante, bueno, una cosa preciosa. Y Pachín Marín influenció muchísimo en mi vida de escritor, digo, De escritor también, de todo, posiblemente. de escritor, de poeta. Yo estoy anonadado aquí, don Heriberto, porque usted está extremadamente lúcido, usted está bien, tiene una mente impecable. A mí se me olvida, o sea, yo me puedo leer un poema la semana pasada y hoy tengo que volverlo a leer 10 veces más para acordarme de él. Yo quiero saber al público que don Heriberto, ¿verdad? Tiene 95. Yo voy a cumplir 96 años. 96 años. En noviembre 23. O el 23 de noviembre. Eso, o sea, es un privilegio escucharlo de la manera como usted, ¿verdad? Tan lúcido y dándonos cátedra aquí de toda esta historia. Y dentro del libro Coabey, El Valle Heroico, que la reseña Ángel Pérez Soler, hay varias reseñas que él hace sobre el libro y sobre la manera literaria que usted expresa. Una de ellas es la capacidad que usted tiene para describir el entorno jayuyano, para describir la belleza, para describir todos los olores, los colores, la manera como usted literariamente elabora toda esa descripción, que él resalta que es una manera excelente de cómo describir literariamente. Usted, ¿cómo usted entra en el, ¿verdad? Estamos adelantando un poco, pero ¿cómo usted llega a esa faceta literaria? Bueno, si tú supieras, mi ideal de jovencito era el ser periodista, pero no periodista de estos, sino corresponsal de guerra, que entonces estaba la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa, ser sacerdote. No, bueno, no se me logró ninguno de los dos porque yo no pude ir a ninguna universidad. A mí se me negaron los derechos de estudio en la universidad y los derechos que cuando mis compañeros se graduaban de 4º año de escuela superior, los hacían maestros y tenían que ir a Ponce los sábados para hacerlos normal, hacer los estudios
Y a mí ni me admitieron en la universidad, ni tampoco me hicieron, ya yo era nacionalista, ¿no? Pero tuve la oportunidad de que en el 48 conocer a unos profesores. Me estoy adelantando a algo, Sí, sí. porque ahí viene algo que tú me vas a preguntar. Seguro, seguro. No, una pregunta, don Heriberto. ¿Usted estudió escuela elemental secundaria o Y no? hasta cuarto año de escuela superior. Hasta, ok, de escuela superior. Perfecto. Ajá. Entonces, hay también ¿verdad? Y aquí, pues quizá vamos a entrar un poco más en esta faceta de su vida, en esas reseñas que hace Ángel Pérez Soler. Hay una parte que me llama mucho la atención y creo que es bien impactante para usted, que fue aquel día que fue Griselio Torresola a buscarlo a usted para presentarle a alguien. Y usted vio el semblante de Griselio, que estaba serio. Y cuando usted va a recibir o cuando va a conocer a esta persona, pues es don Pedro Albizu Campos, que le pregunta cómo está ese corazón. Sí. ¿Cuál fue su impresión? Mira, yo fui nacionalista, empecé a los 14 años. Ya yo era cadete de la República. Mi primera marcha fue un 17 de abril, día de Diego, 17 de abril, ¿no? Desde el Capitolio hasta el viejo cementerio de San Juan, donde están los restos de José de Diego. Don Pedro estaba todavía en prisión y todo el liderato nacionalista. Y el comandante de nosotros era Raimundo Díaz Pacheco, un hombre con una valentía, una dignidad y un primo hermano de Emilio Díaz Valcárcel, nuestro gran escritor. Y yo llegué, nos llevaba a paso de vencedores por la calle Cristo, subiendo por la calle Cristo, que aquello es bien empinado. Cuando llegamos al cementerio, yo llegué sumamente cansado y me senté en una tumba cuando de momento veo a Raimundo frente a mí y me dice, póngase de pie, que en la lucha por la libertad no puede haber descanso. Bueno, te digo eso primero porque es como la base para Griselio Torresola, que era como de esos hermanos que uno escoge porque no son hermanos de sangre, son hermanos que nos criamos juntos, que hacíamos maldades juntos, que nos bañábamos en el río juntos, que jugamos pelota juntos. Va a casa una noche a buscarme, que don Pedro había regresado de la cárcel de Atlanta. Digo, estaba en Nueva York. Había cumplido sus últimos años de cárcel en un hospital en Nueva York, Columbus. Y llegó a Puerto Rico y en el Hotel Normandí, que pertenecía al ingeniero Félix Benítez Resach, fue a vivir ahí, en el tercer piso. Le dejó el tercer piso, tiró una bandera de Puerto Rico que estaba prohibida en ese tiempo y colgaba. Y un verano, en el verano del 48, apareció Griselio Torresola una noche a mi casa, que éramos vecinos de Blanca Canales, a decirme
que en Casa de Blanca había llegado una persona que a mí me gustaría conocer personalmente. Y fue, y quien estaba en medio de la sala, parado en medio de la sala, era don Pedro Albizu Campos. Nosotros habíamos ido a recibirlo a finales de diciembre, el 17 de diciembre del 1947, que él regresó a Puerto Rico. Habíamos ido a recibirlo a los muelles, al muelle. En el barco me parece que era el barco Fajardo o algo así. La cosa es que yo voy a saludar a don Pedro, a darle la mano, y no me la dio, sino que me dio un abrazo y me preguntó, hijo, ¿cómo está ese corazón? Y imagínate, para mí eso fue... Entonces, desde entonces, el corazón ha estado fuerte. Y fuimos como padre e hijo. Don Pedro nos trataba a nosotros los jóvenes que estábamos con él allí en Coabey como si fuéramos sus hijos. La persona más allegada a él de los jóvenes era Griselio Torresola. Griselio Torresola, en el 1949, ya don Pedro había regresado de Coabey hacia San Juan y Griselio se casó con una muchacha del barrio que no sabíamos que eran novios, y se fue para Estados Unidos. Y no dejó dirección, nadie sabía de él. El 13 de marzo del 1950, era un viernes, yo salgo para Nueva York porque yo no conseguía trabajo acá. Y no sabía la dirección de Griselio, nada. Nadie sabía nada. Y caminando un día por la Quinta Avenida y la calle 115, había una librería que se llamaba El Siglo. Y entro a la librería y estoy hojeando un libro y me dan un golpecito por la espalda. Y cuando miro era Griselio, que trabajaba allí. No son casualidades. Sí. Hay algo escrito en la vida que no es el destino. Bueno, pero hay algo que yo creo que existe algo. Y imagínate esa alegría de encontrarnos. Y me invitó a su casa. Estaba casado con esta... Ya te voy a explicar. Voy a la casa a comer. Ya no estaba casado con la... Se casó con la que se casó en Coabey. Ella había regresado a Puerto Rico encinta y él estaba casado con otra muchacha llamada Lolita Otero, nacionalista también. Y yo traté de hablarle pregunté que cómo estaba el nacionalismo en Nueva York y me dijo, a mí no me hables de eso, que yo no quiero saber nada de nacionalistas, ni de Albizu Campos, de nada. Y me puso una muralla en la cual ya yo no pregunté nada más. La segunda vez que voy a su casa, quien estaba allí era otro joven. Griselio tenía 25 años, yo tenía 20, y el otro joven tenía 28. Y ese joven era Oscar Collazo.
para que yo te digo que no hay nada, No, no. hay unas cosas. Bueno, quizás, obviamente, él te puso esa muralla porque en su mente decía, no, yo no quiero hablar de esto porque tengo otros planes. Pues claro, bueno. Pero antes de adelantarnos a esta historia, quiero retomar algo rapidito y hacemos un paréntesis porque usted habló ahorita de Blanton Winship y Albizus queda preso. ¿Qué pasó con Blanton Winship? ¿Y quiénes fueron aquellos patriotas? Bueno, sí. Tuvo una confusión porque no es Blanton Winship, era Elisha Riggs. Que yo No, estaba haciendo referencia. Que yo estaba haciendo referencia, pero sí. pero ahí me confundí con ese detalle, sí. Lo de Riggs fue aquí en San Juan. Digo, aquí en San Juan. Saliendo de misa. Sí, saliendo de la catedral. Dos nacionalistas, Elías Beauchamp y Irán Rosado, ya había pasado una masacre del gobierno, había pasado la masacre de Ponce, había pasado la masacre de Utuado, que habían asesinado a un grupo de estudiantes, la masacre de Geopiedra, que habían asesinado a otro grupo de estudiantes, y Riggs había venido de Nicaragua, donde había matado a Sandino. Y ellos lo velaron y en uno de estos pasillos que tiene en San Juan, cerca de la iglesia San Francisco, ahí lo mataron. Y a los dos los arrestaron y los fusilaron en el cuartel de la policía. A Elías Beauchamp y Irán Rosado. Eso tuvo que ver con el arresto a Albizus Campos en el 37. A don Pedro lo arrestaron en el 36. Okay. Lo de Riggs fue después. Ok, ya estamos. Bueno, pues retomando entonces. Fue después. Lo de Riggs. Yo creo que lo de Riggs fue antes. Sí. Lo de Riggs fue antes. Sí. Ok, entonces retomando un poco ahora aquel encuentro con Griselio. Con Griselio. Porque hay algo que sí. Sí. Bueno, el encuentro en Coabey. Exacto, bueno. El encuentro con Griselio y la historia que viene después. Pues mira, después que pasa lo del encuentro con Griselio y con Oscar Collazo, yo estaba trabajando en una agencia de pasajes que se llamaba Latin American Agency, que le fiaba a los puertorriqueños los pasajes a Puerto Rico. Y era un nacionalista jayuyano que tenía esa agencia de pasajes, pero en Nueva York la gente se desaparecía y no había forma de cobrarle los pasajes. Imagínate. Y en ese tiempo, en el 1950, yo conseguí trabajo con él de cobrador y al mismo tiempo haciendo de detective, buscando dónde se habían mudado. Yo me encontré el caso, yo viví la experiencia de la carreta. La carreta de René Márquez, la tragedia de la gente que iba de la Perla. Este matrimonio, había un matrimonio que debía $124, habían viajado a Utuado. Y en ese tiempo $124 era un dineral para el 1950. Y este matrimonio de Utuado vivía en el barrio Viví. Tenían una finquita
la vendieron para irse a vivir a La Perla. Algo parecido a La Carreta. Ujú. Y de La Perla se van a Nueva York. Porque la gente creía de que en Nueva York los árboles echaban billetes en vez de hojas. Ujú. Y se creían que... Ahí me toca buscar esta familia. Eran 4. Y vivían y se habían mudado a un edificio abandonado en el Bronx. Y vivían en el basement, que le llaman, en El sótano. sótano. Y tú veías, tú entrabas a aquel sótano y tenías que estar tocando las paredes para llegar allá al final. Se veía una luz que salía de una habitación. Tú sabes que en Nueva York no hay jatones. En Nueva York hay jatas, Ujú. así de grandes. Parecen gatos. Bueno, pues ellos vivían en ese sótano donde sus 2 hijos habían muerto tuberculosos, una hija y un hijo. Y ellos 2 estaban tuberculosos. Pero a mí es difícil hablarte eso porque para mí fue tan traumático. Cuando yo llegué allí, tenían una camita, tenían una mesita de esas bien baratas en el comedor. Pero por ese sótano pasaba toda la tubería del edificio y tú veías las ratas Ujú. pasar por encima de la tubería. Ellos le dieron una alegría tan tremenda cuando me vieron a mí, puertorriqueño. Ujú. Ahí no los visitaba nadie. Me cuentan lo de sus hijos, los que habían muerto tuberculosos, que ellos estaban tuberculosos, los 2, que vivían del welfare. Y le digo a que yo iba. Y me dijeron, bueno, nosotros podemos pagarle $1 semanal. Imagínate, 124 eran, ¿cuántas semanas? Ujú. Y con esa hospitalidad del puertorriqueño, después de yo haberme dicho que estaban tuberculosos, me ofrecen café. Y yo no podía decirle que no, Ujú. porque hubiese sido como un insulto. Y yo me senté en la mesita y tomé café con ellos. Entonces yo iba todos los sábados a verlos, pero yo no le cobraba el peso. Yo lo ponía de mi sueldo. Ujú. Wow. Entonces, Este ejemplo, ¿verdad? Y perdone que lo interrumpa, don Heriberto, este ejemplo que usted está relatando, también tiene que ver mucho con el sentimiento nacionalista de aquel tiempo también. ay, sí. La hermandad, la hospitalidad, el ayudar al vecino, ese amor con que se trata, ¿verdad?, los seres humanos, ¿verdad? Y eso es una descripción a flor de piel sobre aquellas enseñanzas que también lo plasma usted en el libro, Coabé y el Valle Heroico, hablando sobre las enseñanzas de Albizu Campos. Así, don Pedro. Y así que yo creo que hay una similitud entre su relato en el libro con esta anécdota que usted está explicando Pero ahora. y aparte de eso, la situación del puertorriqueño en Nueva York
Yo la viví, yo viví esa tragedia cuando fui a buscar. A mí, sinceramente, no me gustaba el revolú del barrio. Yo siempre he sido un poco, bastante tranquilo. Y yo veía a la gente jugando dominó en las calles, bebiendo cerveza, poniendo el radio en alto. Yo no podía. Yo me fui a buscar espacio donde vivir. Llegué a en lo que le llaman ellos el West Side, la parte oeste. Ujú. Llegué a una casa donde decía vacancy y toqué, era un tercer piso y me salió una señora americana, bueno, no americana, Estados Unidos no tiene, los americanos están metidos en la reserva de un emigrante. Ujú. Y me dijo que buscaba, que estaba buscando dónde hospedarme. Y me dijo, ¿y dónde fue usted? Digo, de Puerto Rico. Y me tiró con las puertas en las narices. El discrimen allí. Sí, estaba. Rápido, sí. Te voy a contar, terminar lo de Griselio. Ok. A mí empieza la guerra de Corea. Y a mí me llama el ejército, me manda la carta de que tenía que ir a examen y yo renuncié al trabajo. Dije, yo me voy a Puerto Rico y allá decido si voy al ejército o no. Entonces echaban 3 años de prisión por no ir al ejército. Ujú. El día que llamo a casa de Griselio para decirle que yo venía al otro día para Puerto Rico, que quería hablar con él, por si tenía algún mensaje o algo que enviarle a la familia, Lolita Otero, la esposa, me dijo, precisamente Griselio salió ayer para Puerto Rico y me dijo que te llamara porque no pudo comunicarse contigo. Yo llego a Puerto Rico al otro día de él haber llegado. Y estoy en casa allá en Coabey, cuando llega Griselio. Y esa sorpresa tan grande. Y iba a despedirse, a saludar a mi familia, que eran como sus padres también. Y me dijo, Eri, como él me decía, yo le decía a él Gris, de Griselio, y él Eri de Heriberto. Griselio no tomaba bebidas alcohólicas. Sin embargo, me estuvo tan raro que me dijera, vamos ahí a la tiendita de Juan Marín, que era un primo mío que tenía una tiendita, y a comprar una canequita de llave o del palo viejo. Venían unas canequitas así. Y vamos a darle un trago. Nos sentamos en unos muros de la carretera y empezamos a hablar del viaje mío a Puerto Rico y del viaje de él. Él había venido a ver a su hija, que no la había visto, porque cuando se divorció de la señora, ella estaba encinta y ya se vino a Puerto Rico. Y venía a verla y a verla el resto de la familia. Pero cuando se despidió,
me dio un abrazo tan y tan profundo que yo sentí que algo había. Y me dijo, Eri, por si no nos vemos más. Y yo me quedé con esa duda. Él regresó al otro día a Nueva York, o vino primero acá a Jepera a ver a su hermana, y luego regresó a Nueva York. Viene la revolución, yo entro a la revolución el 30 de octubre y el día 1 de noviembre se da la noticia de que habían atacado la Casa Blair y que era Griselio Torresola y Oscar Collazo. Ahí yo comprendí el por qué no él se protegió tanto de hablar de nacionalismo, que llevaba una misión. Entonces, el abrazo de despedida, lo entiendo también, ahí lo entiendo. Uh-huh. Ahí que entiende el abrazo. Esa es despedida sí, fue un abrazo de despedida. Sí, un abrazo de despedida. Ay, se me paran los peluditos aquí. Ok, esa historia que acabas de relatar es una historia llena de mucho sentimiento y mucho compromiso. Sí. ¿Verdad? No sé si no sé si ese relato está en el libro de Coabey, El Valle Heroico. Sí. Todo eso está ahí. Que por cierto, y haciendo un paréntesis, se puede conseguir el libro a través de... ¿Cómo se puede conseguir ese libro? Mira, tal vez se pueda conseguir... ¿Online? ¿Por internet? No, en Norberto de Geopiedras. La librería Norberto. Ahí está. Porque ellos le aparecieron un libro, 1 o 2, de los muchos que habían comprado. Sí. Y cuando ya se creía que estaba todo terminado, bueno, tú y yo fuimos que yo compré un libro, ese libro. Pero eso fue el del Plaza de las Américas. ¿Te acuerdas que sí? Sí. Que compré ese libro. Correcto. Lo que pasa es que todos esos libros, cada vez que papi tira una edición de esos libros, se van como pan caliente. No, y son difíciles de conseguir. Y lamentablemente ahora mismo ninguno de ellos está disponible de forma digital. Por eso, pues entonces nosotros cualquier cosa, si podemos después poner en nuestras plataformas cómo se puede conseguir el libro, pues nos lo dejan saber y así lo plasmaremos. Aquí yo voy a poner una foto reciente. Esa foto la casa de la casa. Ahí yo fui recientemente a Coabey, donde están los 3 Picachos. Correcto. Es hermoso ese área allí. Sí. Cuando uno llega a ese lugar, uno siente la vibración y el entorno, se siente una energía bien particular. Hay algo particular en Coabey. Dice Quique Ayoroa, en el prólogo que él hace de Coabey el Valle Heroico, que Coabey era, según un historiador, y menciona el historiador, era un cementerio indígena. Que por ahí decía Correger en uno de sus poemas, que por ahí había almas, había algo. Y uno siente cuando yo llego a mi barrio, a mi Coabey, es increíble. Sí. Lo siento. Hay algo espiritual, hay algo espiritual, sí. Hay algo bien
de mucho peso cuando uno llega allí y uno entiende, por ejemplo, el que no haya ido al Museo Blanca Canales, que es la casa de Blanca Canales, les recomiendo que den un paseo por allí. Yo fui y lo tienen bien bonito. Tiene esos retratos que usted explica, creo que están allí actualmente y ahí Bueno, pues bien bonito. Tienes que ir la próxima vez al Museo de los Mártires. Queda un poquito más allá de Blanca Canales. El Museo de los Mártires es lo más completo que hay sobre sí. Sí, el Museo de los Mártires queda en la casa del primo de nosotros, que es Kobe. Él tiene allí su residencia y entonces en los bajos de la residencia hizo un museo dedicado a los mártires de la Revolución del 50. Y podemos comunicarte, darte el contacto luego para Kobe porque él te va a recibir, a ti y a tu familia y a todo el que quiera ir. Perfecto. Están abiertos a visitar el museo. Perfecto. Yo leí el libro La Insurrección Nacionalista de Miño y Seijo. Y ahí está las fotos, creo que me impactó mucho, no sé si era Edwin Irizarry o era un nacionalista que el día de la revolución, creo que fue, no sé, usted me corrigen, en la casa de Blanca Canales, o en su casa había un altar o algo, y él se arrodilló antes de arrancar hacia la revolución, se persignó, y entonces arranca hacia la revolución. Para que no entiendan, y los que nos ven a través de esta plataforma, la insurrección nacionalista del 30 de octubre de 1950 marcó un antes y después del Estado Libre Asociado. O sea, el Estado Libre Asociado se crea, entiendo yo, por el efecto que tuvo internacionalmente la revolución nacionalista, liderado por los nacionalistas y por Pedro Albizu Campos. Y para nosotros, mire, esa bandera que está acá atrás, esta bandera que está aquí, no se podía enseñar esa bandera. Era ilegal portar la bandera puertorriqueña. A ti te perseguían. Si no estabas en la cárcel, ibas a estar en el cementerio. Si tú hablabas sobre la soberanía de Puerto Rico, créeme que estabas carpeteado. Te hacían la vida imposible, no te daban trabajo, te perseguían, tenías problemas económicos y familiares, te tenías que ir al exilio. O sea, estamos hablando, te torturaban, porque es una tortura psicológica que para aquel tiempo también era tortura física. Pero para que ustedes entiendan el valor y el sacrificio que hicieron esta generación de luchadores por la soberanía de Puerto Rico y por el puertorriqueñismo en sí. Y nosotros le agradecemos esa gesta que ustedes hicieron, porque si no, no tuviéramos lo que tenemos ahora, por lo menos, de identidad nacional. Así que, ¿qué nos puede hablar usted sobre aquel día? Por lo menos alguna anécdota que nos pueda hablar de aquel día. Yo estaba por la mañana, el 30 de octubre, estaba en la escuela superior. Yo había venido de Estados Unidos y yo tenía una amiguita. Empezábamos a conocernos, que estudiaba en la escuela superior. Y que es la mamá de ellos. Y era el tiempo del interlocking. Aquello de mediodía tú estudiabas y el otro grupo estudiaba por la tarde. Y salimos a las 12 para donde ella se quedaba en el pueblo, en una casa donde iban a buscarla por la tarde. Ella vivía en el campo, criada con una gente que tenían la mayor finca de café en Jayuya, en el barrio Mameyes. Y llegamos a la casa donde yo la acompañé y me dijo, oye, eso que están hablando por ahí de revolución, no te vayas a meter en eso, ¿no? Digo, no te preocupes, ¿no?
Y a los 5 minutos yo estaba metido en la revolución. Ok, pregunta, tengo dudas. En la casa de Blanca Canales, allí vivió don Pedro Albizu Campos por un tiempo. Sí. También albergaban nacionalistas o personas, ¿verdad?, que estaban, como quien dice, ¿verdad?, medios calientitos por ahí. Y también se almacenaban armas. ¿Eso es correcto? Sí. Nosotros éramos un grupo como de 40 o 45 personas. No todos pernoctaban en casa de Blanca, porque éramos del barrio allí del Valle. O sea, habían matado a Gandhi en esos meses y estábamos protegiendo la vida de don Pedro. La revolución no se estaba preparando para una revolución. No estaba nada concertado, no había nada. Y allí iba gente de la isla, que todos los pueblos de la isla había una misión nacionalista. O sea, y iban a llevar alimentos, iban a llevar ropa, iban a llevar dinero para mantener aquel campamento. Y yo recuerdo que un día, a mí me gusta hablar de don Pedro, el ser humano, que era don Pedro, al que conocemos como revolucionario, que te lo ponen como si fuera un tigre en una tribuna, ¿no? Uh-huh. Pero en esa intimidad, era el ser humano más increíble, más noble, más sencillo, más cariñoso que tú te podías imaginar. Y te voy a contar algo que yo no sé, está en uno de mis libros. Un día fue un grupo de la isla, de la isla, lejos de Jayuya, porque la isla es todo, ¿no? A llevarle una ayuda y lo llevaban en dinero. Y era un grupito como de 4 o 5, lo que cabían en un carro en ese tiempo. Yo me supongo, yo no sé cuánto le dieron allí, pero que nadie va a ir a llevar $5. Tenían que reunirlo en el mes, ir reuniendo, y podían ser $40 o $50, que eran mucho dinero, bastante en ese tiempo del 48. Y le dieron un joyito de billete y don Pedro se lo echó en el gabán. Y al ratito apareció una señora del barrio de Coabey, bien triste, caída, sus descalzas, su ropa raída, llorando. Y quería ver a don Pedro, y don Pedro la sentó a su lado y empezó a preguntarle, a hablar con ella. Y entonces ella dice que te lo cuento porque lo que yo viví, eso no se olvida. Don Pedro ella le dice, don Pedro, es que mi hijo, el único que tengo que me alimenta, que me atiende, está enfermo, está hospitalizado en Ponce. Y yo no tengo dinero para nada, ni para irlo a ver, ni para comprar comida, ¿no?
Y don Pedro siguió hablando con ella y al momentito se metió la mano en el bolsillo, sacó el rollo de billetes, se lo puso en la mano y le dijo, toma, llévate esto y cuando se te termine, ven por acá que de lo poco que tengamos vamos a compartir. Los ojos de aquellos nacionalistas que habían ido de lejos. Creo que era de Ceiba. Ah, no, sí, Creo que Ceiba eran de o allá. Moca. Sí. Era Ceiba o Moca, Sí, uno de por los allá. dos. Sí. Eso no pero era Ceiba o Moca. Imagínate tú, y en ese tiempo que las carreteras Sí, como de lejos. estaban, sí. Y don Pedro, y don Pedro con esa, quien necesite es ella. Podía haber sacado $2 o 4 y dárselo, pero no solucionaba nada. Y cambió la conversación seguida. Y aquella mujer se fue, él le dio un beso en la frente, y aquella mujer se fue con lágrimas, descalza, con aquella... Digo, ese era Albizu. Sí, sí, sí. Ese era don Pedro. Bueno, pero para esa señora, obviamente ese gesto, irse ya con lágrimas de agradecimiento y lágrimas de felicidad, ¿verdad? Eso fue provocado por el mismo Sí, sí. don Pedro Albizu. Que me imagino que dentro de su entorno pues lo miraron como que mira, pero ese dinero, tú sabes. Sí. Pero vale más esa caridad, ese gesto Claro, de caridad. alguien me comentó luego, me dijo, pero eso es antirrevolucionario. Le digo, es que don Pedro, antes de revolucionario, era un ser humano que tiene un corazón así de grande. Ok, ahora, en el 30 de octubre del 1950, entiendo que el objetivo era hacer un llamado internacional de Puerto Rico, en lo que los nacionalistas retenían o tomaban control temporero de ciertas áreas, incluyendo Jayuya. Y Jayuya, entiendo, no sé si fluctuó a Jayuya, pero que fue libre por 48 horas o 72 horas, no recuerdo. Sí. ¿Cuál fue su participación específicamente en ese día? Pues mira. Pues ese día yo acabo de decirte que entro a la revolución así y no me dan armas. Nos fuimos a buscar armas y un primo mío tenía una escopeta sin cartucho y esa fue mi arma, ¿no? Pero cuando llegamos al pueblo, nos dividimos en dos grupos para rodear el cuartel. Lo primero que se dijo fue que no queríamos luchar contra la policía, porque en los pueblos pequeños toda la policía y todos nos conocíamos, ¿no? Uh-huh. Pensamos de que ellos nos iban a entregar las armas. Pero el teniente Jusino empezó a disparar y fue el primero que huyó. Se tiró por la parte de atrás del cuartel de la policía y se refugió en la casa parroquial. Okay. Como único se podía sacar a la policía, como no había armas como tal, solamente había algunos 2 revólveres pequeños y una pistola Luger. Fue con los cócteles Molotov. Y al ser el cuartel de la policía de madera,
Imagínate, cogió fuego. Ujú. Yo estoy, Helio me dice, búscate a Blanca, que Blanca estaba en el correo y tratando de impedir las llamadas y en el telégrafo. Y la consigo, estaba en el hotelito de Jayuya, todavía está el edificio histórico allí, en el segundo piso, en el balcón, y subo, estaba sacando la bandera de Puerto Rico de su cartera, ¿Esa que está ahí? esa que está ahí, Ok. de su cartera para desplegarla en el balcón. La bandera, hubo alguien que nunca se supo quién fue, la subió luego y la desplegó en el techo. Okay. Nunca supimos. Ese es un héroe anónimo. Pues Bueno. yo tenía la impresión de que Blanca Canales había izado la bandera. No, de la Puerto Rico. desplegamos. La desplegaron, ok. La desplegamos en el balcón. balcón. Y luego después alguien, un anónimo, Exacto. trepó Ella allá la arriba. tomó por una esquina por donde está la estrella y yo por el otro lado. Okay. Y ahí es que se da un vivo a la República. Es que se proclama la República. Okay. La bandera se quedó allí. Ok, pregunta, es que tengo dudas. ¿Usted estaba en ese momento cuando se reclama la República? Claro, yo estoy con ella. Y usted está con ella. Exacto, sí. ¿Y cómo, qué proclaman? O sea, Nada, ¿cómo fue el proclama? un viva Puerto Rico libre. Okay. Y abajo había gente pidiendo armas. Okay. Eso mismo luego los usaron en contra de nosotros porque los querían acusar de haber participado en la revolución y no. Pero que el mismo pueblo llegó allí, cantidad de que no tenían, o sea, que vieron que estaba la revolución, llegaron allí y pidieron armas también. Exacto, y se unieron en el momento. Y algunos entraron, Okay. que sí. Especialmente hubo 3 o 4 estudiantes de escuela superior. Había estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Y un grupo, una mujer, no, en el grupo la única era blanca. Okay. Se proclama la República y se saca, porque habían herido a Helio Torresola, digo a Carlos Irizarry. Carlos Irizarry fue el que me está tratando de acordar ahorita, era Carlos Irizarry. Exacto, sí. Carlos Y Irizarry. había empezado a llover. Y la verdad que las lágrimas y la lluvia Sí. no sabíamos cuál era la lluvia ni cuál era las lágrimas de ver la bandera, por lo menos desplegada. Uh-huh. Ese fue mi papel, pero entonces me mandaron luego con aquella escopeta sin cartucho. Sin cartucho. A hacer guardia en la entrada del pueblo de Jayuya, yendo de Utuado hacia Jayuya. Y ahí yo estaba horas y horas. Y dice, ¿qué pasa que no? A los compañeros se les había olvidado que me habían mandado para allá. Okay. Okay. Y eran las 6 de la tarde ya, y yo estaba allí. Wow. Y la lluvia inclemente. Y el río estaba con una creciente. Bueno. Voy a una casa de los Atienza y allí dejo aquella escopeta. Que yo hacía como una escopeta vacía. Uh-huh. Y me tiro entonces, no a cruzar el río, me tiro por toda la orilla del río,
que llevaba a Coabey agarrándome de los palenques, y como a las 11 de la noche llego a una casa que eran muy amigos de la familia, y cuando me vieron, lleva todo empapado, ¿no? Ay, Heriberto, tú no debes haber comido. Oye, y me preparan una comida rápida. La casa de los Burgos. Y de ahí, luego sigo por toda esa parte, bordeando el río, hasta que llego a un sitio que estaba bien ancho, pero me llegaba hasta aquí el agua. Y me tiré ahí y fui a la casa de don Cándido González, que era uno de los terratenientes. Allí estaban mamá y papá. Y esa alegría que le di, imagínate. Mamá había visto subir a los otros compañeros y no me había visto a mí. Creía que me habían matado. Al otro día nos fuimos, mi primo y yo nos fuimos a una parte del monte de los Pierluisi, con 2 S, siempre aclaro eso. Y él tenía un revolvito pequeño de esos, como 23 era. Es decir, que la bala alcanza de aquí un poquito más allá de donde tú estás. Y cuando entraron a aviación a Jayuya, 2 o 3 días después, nosotros estábamos debajo de una piedra grandísima que hay en aquel monte, y él sacaba el revolvito y le disparaba a los aviones. Imagínate. Pregunta. Obviamente ustedes sabían que los estaban buscando de alguna manera. No, claro, sí. Y la gente del barrio pues los ayudó, ¿verdad? A esconderse en un momento Sí. dado. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el monte y cuándo lo capturan? Pues entiendo que después de ahí usted va a la prisión a la Princesa, ¿no? Pues mira, la Guardia Nacional no quería entrar a Jayuya porque decía que había 300 nacionalistas recogiendo las calles de Jayuya y 300 en las montañas. Y de eso éramos 32. De 632, imagínate. Increíble, ¿no? Tenían terror. Y primero no bombardearon a Jayuya, ni a Utuado tampoco. Lo que hicieron fue ametrallar. Okay. Y la metralla es más peligrosa en cierto aspecto que la bomba, porque la metralla no escoge a nadie. Eso es al que... Bueno, y entraron a Jayuya, ametrallaron, y entraron a Coabey y tiraron antes de bajar hacia la Piedra Escrita. Ahí había una montañita que le dicen el Boquerón. De ahí tiraron unos morteros hacia la montaña. Y claro, y la aviación. Y los camiones de la Guardia Nacional. Al frente de los camiones iba un jeep con altavoces y quien iba era uno de apellido Marín, Jaime Marín. Era la persona que iba
mencionando los nombres de cada uno, como sabía dónde vivíamos todos los nacionalistas. ¿Y era pariente suyo? No. No, ok. Y va, fulano, ríndete que te vamos a proteger la vida, y siguieron por ahí hasta que llegaron. Ya habían muerto Griselio Torresola, había muerto Carlos Irizarry. Don Pedro ya lo habían arrestado. Por cierto, quiero hacer una aclaración. Ese día hubo enfrentamientos en Mayagüez, Peñuelas, Jayuya, Utuado, San Juan, Arecibo, Naranjito. O sea, fue en toda, Sí, fue por en eso toda la isla. que es una insurrección y no es una revuelta. Una revuelta puede ser que aquí en... Sí, una revuelta Sí, aquí. No, exacto, aquello fue una en insurrección. una Fue escuela nacional, o fue un evento nacional. Exacto, sí. Sí. Porque ahorita me preguntaste algo sobre los efectos de la revolución, que era lo que se quería. Pues lo que se quería era, como no había nada preparado, enterar al mundo del engaño de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, el de no rendir información sobre su colonia en Puerto Rico. Entonces, el propósito era reunirnos todos los nacionalistas en Utuado. Eso fue, en 2 días fue que eso se vino a preparar, se vino a tratar. Y por eso no hubo más levantamientos en la isla, porque no se podía por teléfono, porque se vendía la revolución, ni por telégrafo. Había que ir en esos 2 días, visitar los 70, creo que para ese tiempo eran 72 o 70, yo no sé. Municipio. Municipios, en persona. Y no había gente con carros suficientes para eso. O sea que solamente en algunos pueblos se puso. Por cierto, yo soy criado en Mayagüez, soy de Mayagüez, y en el sector de Miradero, cerquita está el sector Los Cruzados. Ajá, sí. Y en el sector Los Cruzados, pues también hubo un levantamiento allí, y en Dulces Labios también, de Mayagüez. Así que la historia, ¿verdad? Exacto, sí. Sé que fue hacia allá. El último del grupo que se mantuvo como una guerrilla fue el de Naranjito. El de Naranjito fue como una guerrilla, ¿no? Dirigido por Gin Negrón. Okay. Pero el asunto es que nadie llegó a Utuado. Y Utuado es el pueblo mártir de la revolución. El pueblo mártir. Los de Arecibo no pudieron llegar. La lluvia, se tiraron por un monte que no tenían estudiado nada para llegar a Utuado. Los de Ponce, los de Peñuela ya los estaban esperando. Los de Ponce también. Los de Jayuya no pudimos llegar por la lluvia. En Utuado hubo ejecuciones, o sea, ¿verdad? Que Utuado dio la sangre. Exacto. Dio sus hijos. Utuado se merece tanto. Porque Utuado, el capitán, el comandante de los nacionalistas en Utuado, Heriberto Castro, murió empezando el tiroteo y los compañeros le envolvieron en la bandera de Puerto Rico, el cadáver. Entonces, cuando entró la Guardia Nacional
como había muerto un guardia nacional, esa gente iban los reunieron a los que quedaban, los pusieron en la pared en la calle Jorge Washington y allí los ametrallaron. Y los que quedaron heridos los trajeron a la cárcel de aquí que está por ahí. Creo que existe todavía esa cárcel. Más allá del pueblo de Arecibo, en la carretera vieja. Y por la mañana, bueno, como dormíamos en el piso, quedaban pegados a la sangre en el piso. Increíble, o sea, yo decía ahorita a Heriberto, a Tito, que el peor enemigo de un hombre libre es un esclavo con un látigo en la mano. Y Muñoz fue cruel, lo más cruel que tú te puedas imaginar. Muñoz Marín, sí. Mientras que los nacionalistas que fueron sentenciados a cumplir cárcel en Estados Unidos por quemar el correo en Jayuya, que fueron 7, tenían sitio, tenían trabajo, le daban trabajo, tenían facilidades, ciertas facilidades en la celda, televisores, podían pintar. Oscar López salió pintor de ahí, Elisán Escobar y todo eso. O sea, tenían más libertad. Usted cuando lo apresan va directamente, entiendo que usted estuvo aproximadamente 9 años en La Princesa. Ajá. ¿Cuánto? Y luego luego lo envían afuera. O usted sale de usted. ¿Cuánto le echaron a usted A mí y cuánto cumplió? A mí me echaron una cadena perpetua. Okay. Porque a todos nos sentenciaron por la muerte que hubo en Jayuya de policía. Que murió. Qué triste. El que iba a salvarlo, el policía que estaba herido, que lo habían abandonado, creía que lo iban a matar, él iba a acabar de matarlo. Le disparó y lo mató a Carlitos Irizarry. Carlos Irizarry subía para sacar al hombre que estaba allí, al guardia que estaba herido. Y recuperar, si había armas, recuperar armas. Y así herido como estaba el guardia Camacho, le disparó. Y le hirió de muerte. O sea que pudieron haberse salvado los dos. Los dos. Ok. Gracias por toda esta anécdota. Esa es una anécdota que no aparece en mis libros. Okay. Porque nunca quise... hay unas cuantas cosas que todavía tengo que están escritas pero no publicadas. Okay. Si me permite, con lo que estaba mencionando lo de la prisión, papi estuvo inicialmente aquí, como mencionó, en la cárcel de Arecibo. Ah, sí. Luego te pasaron a La Princesa. A La Princesa. En Viejo San Juan, y luego fue al Oso Blanco. Mira, él no estuvo en Estados Unidos. Ok, entiendo ahora. Okay. La cárcel de ahí, las comidas, bueno, nosotros teníamos, era un poco más grande, como decir, la galera de esa pared a esta de acá. Y así, ahí dormíamos como si en el piso, habíamos como cerca de 200 personas. Wow. En aquello. Sí, había hacinamiento de prisioneros, de confinados. Entiendo
que... Y las comidas eran... Sí, sí, ¿no? Me imagino. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a don Pedro Albizus Campos? Eso es. Yo vi a don Pedro en el 1959. Iban al presidio, al Oso Blanco, iban unas hermanitas de la Caridad, de la iglesia de la Milagrosa de Geopiedra. Iban a llevar material educativo, visitaban a don Pedro. Por ejemplo, iban los sábados. Este sábado iban a ver a don Pedro y después pasaban donde nosotros y nos explicaban cómo estaba don Pedro. Y el próximo sábado iban primero donde nosotros y después pasando a don Pedro. Don Pedro estaba completamente quemado su cuerpo. No podía hablar. Todo el lado derecho estaba discapacitado. Y el sábado, a una de las hermanitas, Sor Ana María, se le ocurre decirme, mira, Heriberto, yo voy a ver si el guardia te saca de la celda y te permite ir con nosotras a entregar material religioso a los presos. Y el guardia ya nos conocíamos por tantos años, ¿no? Digo que sí. Don Pedro estaba en el hospitalillo. Primero lo tenía en el hospital de tuberculosos, en una celda que prepararon para tuberculosos terminales. Eso fue cuando el tiroteo en el Congreso. Y después, que por unas situaciones lo llevaron al hospital presbiteriano, y después del hospital presbiteriano entonces lo bajaron al segundo piso, prepararon una celda para él. Llegamos a la celda de él y estaba como dormitando, con la mano izquierda, que era la que podía mover, la tenía sobre el pecho, y Sor Ana María empezó a llamarlo. Y cuando abrió los ojos, que me vio, trató de hablarme, no pudo y se echó a llorar. Y entonces yo me tiré sobre él y lloramos juntos. Pero ya, anteriormente, aunque no lo había visto, cuando le dio el déjame cerebral en presidio, donde lo habían llevado después del tiroteo en el Congreso. Pusieron un preso común a atenderlo. Y como él no podía, no podía moverse, todo el discapacitado, cuerpo básicamente discapacitado ya. El preso que pusieron un preso común a atenderlo, que no sabía nada. Bueno, discapacitado no, torturado, porque eso fue lo que hicieron, torturado. Pedimos que nos nombraran a 2 nacionalistas y dijeron que no. El director del presidio, doctor Troyano de los Ríos, Rafael Troyano de los Ríos,
era cuñado de García Lorca y era un refugiado de la Guerra Civil Española En Puerto Rico. y era psiquiatra y estaba a cargo del presidio. Y cuando a nosotros nos dieron trabajo, yo era su secretario. Y cuando le pasa eso, que estábamos a nosotros nos encerraban cuando ellos quisieran, cuando ellos les daba la gana. Cuando le da el déjame cerebral, nosotros estábamos encerrados de nuevo en la celda. Y el preso, en alguna forma, nos hizo llegar Información. que don Pedro estaba tomando traguitos de café. Entonces, yo me hice el enfermo y me llevaron al doctor. Tan pronto él me vio, mandó a salir al guardia y le dijo, tengo que examinar al confinado, así que quédese fuera. Y me dijo, ya sé a qué tú vienes. Me dijo, don Pedro le dio un derrame cerebral y yo no quiero que don Pedro se me muera aquí. Me he comunicado con el gobernador Muñoz Marín, con el secretario de Justicia, con el de Corrección, con todos los que tienen poder y no quieren sacarlo de aquí. Y don Pedro no come, necesita atención médica en un hospital. Y así es, yo le dije, doctor, y si yo hago una cartita y se la envío a una prima que estudia en la Universidad de Puerto Rico y vive en Santa Rita, ¿usted se la lleva? Y me dijo, se la llevo. Y había un WKBM, tenía un locutor que se llamaba Antonio Díaz Velázquez, de Peñuela. Y él tenía un noticiero por la noche. Y ella va y le lleva la carta sin mencionar nombres de quién. Y ahí es que se sabe que Puerto Rico y el mundo se enteran de que Albizu estaba grave. O sea que gracias a su carta es que se da al mundo a conocer que don Pedro está... Sí, okay, exacto, sí. Pero más las gracias todavía al doctor Troyano de los Ríos, que aparte de ser el cuñado de García Lorca, era el médico principal de Juan Ramón Jiménez, el poeta español, premio Nobel de literatura, el del famoso libro Platero y yo. Así que si no es por él, hubiese muerto allá. en prisión. Si usted pudiera viajar en el tiempo y darle un consejo al yo interior durante su estadía en prisión, ¿cuál fuera ese consejo? Perdóname Si usted pudiera viajar en el tiempo, Ajá. y darse un consejo a sí mismo en la prisión, ¿cuál Yo sería? haría lo mismo. Okay. Antes de terminar, hay algo bien importante. Es lo que está sucediendo ahora. Yo no me he quedado en la época del 50. Los tiempos varían, cambian. Y la lucha tiene también que cambiar en ciertos aspectos, ¿no?
Yo participé y él también, en lo de Vieques, estuvimos presos los dos. La unidad, yo siempre he sido unitario en esta lucha. Y tenemos una gran oportunidad este año de hacer un avance bien profundo, bien grande. Se ha ido dando pasitos poco a poco, pero firmes, sin mucha prisa, porque a veces la prisa es lo que adelanta los atrasa, ¿verdad? Y esa unidad tiene que ser una unidad de propósito. No es que un partido se vaya a vaciar en otro. Una alianza verdadera con el deseo de que Puerto Rico cambie, que haya un avance, que salgamos de este atolladero en que estamos, que llevamos tantos siglos de coloniaje en que tú no puedes decidir por tu propia vida, porque tú decides acá como persona, pero a nivel nacional tú no puedes decir, por ejemplo, voy a tal país si no tienes el estigma, la cosa del pasaporte norteamericano, que no es un estigma, ¿no? El pasaporte como tal. Es una imposición, ¿verdad? Es una imposición. Es una imposición, pero qué bueno que usted trae este tema de la actualización, porque usted es una persona actualizada, usted no se ha quedado en el pasado. Usted es una persona proactiva, y yo lo escuché en el homenaje que le hicieron en el Festival Claridad, en el aniversario 49, y usted, me di cuenta que usted está más avanzado que muchas personas en este país, y que usted apuesta a la juventud, apuesta a los cambios, y que también tiene que ver con una cuestión de gobernanza, porque la gobernanza que tenemos en este país es una atropellante, es una que no vela por los intereses del pueblo, no vela por eso. Y aquí por lo menos retomar un poco de dignidad de gobernanza es importante. Y entiendo que usted se dijo que iba a ser funcionario de colegio. Sí, yo quiero... No, si estoy vivo de aquí a allá, yo... Seguro que va a estar vivo. voy a estar de los primeros allí, ¿no? Hay que defender. Ese voto este año, es como un tiro al corazón de la colonia, sin necesidad de dispararle. Eso le llamamos acá, eso es un punchline. eso le llamamos acá, eso es tremendo punchline. O sea, las consignas, la gente dice, que si don Pedro no creía en las elecciones, en los votos. Bueno, don Pedro practicó los votos. Y aquí se han robado muchas elecciones. No desde ahora, desde hace tiempo. Cuando don Pedro fue a las elecciones en el 32, que en Puerto Rico había cerca de 500,000 de votantes nada más. Don Pedro no llegó a un 10%. ¿Pero por qué no llegó a un 10%? No tenía funcionarios de colegio. Para velar por esos votos. Claro. Sí. Y sacar un 10% un montón. en ese tiempo. Exacto. Porque don Pedro era un hombre, sumamente la gente tenía, y además la pobreza era... inclusive lo habían llamado
los de la Unión Cañera, Ujú. para que los representara, o sea que tenía... Y eso... Esto fue ahí con la unión de... Creo que fue así. Sí, En la huelga de caña. Sí. En la huelga de caña. todo lo que sea. Si tú no puedes entrar a esta casa por el frente, busca la manera de entrar por otro lado. Ujú. Porque si por el frente te están esperando con ametralladora y te va a ser difícil, no te vayas a correr. Trata de buscar por dónde entrar. Ujú. Y eso es lo que se está haciendo con la alianza. Y no es una alianza de independentistas solamente. Ujú. Es una alianza para ver primero la gobernanza y segundo para ver cómo se decide. Plantear Porque- el problema, por lo menos plantear un problema y crear las condiciones para que se mueva, para salir de esta inercia, para Claro. salir de esta... porque si Y- no salimos de esta inercia, a las personas que nos ven, si no salimos de esta inercia y seguimos en este letargo, vamos a estar otro siglo más Eso sí, en claro. esta... Y no, esto es también por el desplazamiento que está ocurriendo en el país. Ajá. Si es que existimos los puertorriqueñas y puertorriqueños en este país en 100 años. Porque por el paso que vamos a hacer un Hawái en el Caribe. Claro. Y vamos a ser expropiados en nuestra propia tierra. Vamos a ver cómo eran los nativos de puertorriqueños en una reserva, ¿no? Ujú. En Hawái, ¿qué te ponen enseguida la cosa esa de flores? Yo no sé. Sí. Y en Hawái hay un movimiento Ujú, de independencia, ujú. Ujú. porque es que a los hawaianos los engañaron con unas promesas que no le han cumplido, ¿no? Eso es así. Eso es así. Bueno, para ir ya entonces terminando, don Heriberto, ¿qué mensajes quisieras enviarle a los que nos están viendo Bueno, mira. aquí? Primero a la juventud. La juventud tiene que inscribirse. No es dejarlo para lo último. Hay muchos estudiantes que van a irse en agosto a estudiar fuera y que tienen oportunidad de desde allá votar. Hay otros que están dejando para lo último. Cuando se van a encontrar de que quieren votar y no tienen la tarjeta. Y entonces se van a decir, caramba, que yo pude. A los que todavía se han quedado varados en el Estado Libre Asociado como está, que no quieren desarrollarlo, que no quieren. A los estadistas que le han dado con las puertas en las narices. Hay que tener mucho coraje, digo, sin odio, pero mucha dignidad para decir, mira, a mí no me quieren aquí. Yo no puedo obligarte a que tú me dejes un cuarto de tu habitación. ¿Tú no me quieres aquí? Pues mira, no trates de humillarte, porque eso es humillatorio, es algo humillante. Hay que dar la batalla y no hay que dar una batalla con derramamiento de sangre. Hay formas distintas de hacerlo. En el 50 no había otra oportunidad porque nos cejaron todo. Yo veo esa bandera, cómo la agitan ahora, y me digo, me siento tan feliz en cierto aspecto. En eso usted contribuyó bastante, usted contribuyó para que esa bandera, para que haya soberanía olímpica, Así. como la tenemos,
que ahora mismo está Adriana Díaz, está dando tumbos en el tenis de mesa. Sí, nos está representando dignamente. Sí. Así que a todos ustedes, esa bandera que está allá en las Olimpiadas ondeándose, esa Mónica Puig que ganó la primera medalla de oro en las Olimpiadas, ese gesto, esa victoria, se la debemos grandemente a esta persona que tenemos aquí sentada. Así que muchas gracias, don Heriberto, por eso que ha hecho por este país y por las próximas generaciones que van a estar hablando. Y por lo que falta todavía. Por lo que falta también. Ha sido un placer gracias. Tenerlo aquí. Gracias por su disponibilidad, por venir desde lejos, pero llegaron. Pero estamos aquí. Así que muchas gracias. Sí. Y aquí las puertas abiertas siempre. Para cualquier mensaje que ustedes quieran dar, para cualquier anuncio que quieran dar. Entiendo que está el otro libro, eran ellos, que si quiere poner, si quieres ponerlo, si quieres, sí, cógelo para que la gente lo pueda ver. ¿Dónde no, ahí, a él mismo que lo sostenga. Ok, déjame ponerlo acá. Ahí están, eran ellos, de Heriberto Marín. Después vamos a poner... Están todos agotados, pero ya pronto viene otro próximo. Perfecto, que esos son anécdotas en la prisión. Exacto. Así que ha sido un placer, ha sido una enseñanza aquí para nosotros en este estudio. Así que, don Heriberto, muchas gracias. Heriberto, Tito, ¿eh? Sí, Tito. Tito, gracias. Muchas bendiciones, don Heriberto. Gracias. Seguro que sí. Bueno, ahí lo tiene mi gente. Seguimos para la próxima. Esto es un poscatón que quedó a otros niveles. Así que nos veremos en la próxima. ¡Yujujú!